Bien. Lo que nos convoca hoy, familia, es revisar todo lo referente al proceso de posible contagio o sospecha de contagio de alguna persona, ya sea en nombre propio, persona propia, o en algún tercero que tengamos, por ejemplo, en nuestro círculo familiar, en la empresa, etcétera. Entonces, lo que nos convoca hoy es que revisemos a través de la charla del ingeniero Juan Pablo Ramírez, quien es especialista en seguridad y salud en el trabajo. Él es quien va a dictar esta charla y nos va a dar como esos tips de lo que debemos hacer en caso de presentarse algún caso positivo de COVID. ¿Listo? Entonces, familia, por favor, como siempre, mente abierta, corazón abierta, y vamos a escuchar al ingeniero Ramírez para que nos aclare dudas y nos explique cuál es el proceso a seguir. Bien, él hace parte del equipo de CEINCO Gestión Integral. Entonces, pues le cedo la sala a Juan Pablo. Juan Pablo, la sala es toda tuya. No es que la gente no pensar, o sea, los gobiernos humanos tratan de solucionar algo. Ya. Hola, Juan Pablo. Buenos días. Buenos días. Juan Pablo, ¿me escuchas? Juan Pablo. Que me han cerrado Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Ok, listo. Me pueden, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y pues, como decía don Andrés, pues vamos a validar algunos protocolos y medidas generales frente pues, a la mitigación y reducción de exposición de contagio y qué hacer en casos sospechosos cuando pues Dios no quiera pues se presenta tanto en la casa como en la organización. ¿Existe la posibilidad de yo compartir pantalla? ¿Me pueden indicar cómo se hace con este plataforma, por favor? En la parte de abajo, Juan Pablo, más o menos en el centro, hay una opción que dice compartir pantalla. ¿Lo tienes en inglés o en español? Ya, déjame un segundo, yo valido. Es que está pequeñita y no sé cómo ponerla grande. Espérame a ver si yo puedo agrandar esto. Ya, y en la parte compartir pantalla, y acá va la compartir, y es esta compartir pantalla. Listo. Ya, ahí ya estamos viendo la presentación. Listo. Gracias. Listo. Me escuchan perfectamente, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo, entonces dos recomendaciones iniciales. Por favor, todos vamos a cerrar micrófonos para que no haya interferencia y me puedan escuchar perfecto. Y lo otro es, si en alguna situación de pronto no se escucha o algo, pueden activar el micrófono, pero pues la persona que me lo está solicitando para que no tengamos interferencia. Bueno, y pues y dudas, inquietudes al final de la actividad para pues agruparlas todas y de pronto son dudas que son similares y podemos con una respuesta de pronto atender dos preguntas. Entonces es importante tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, ¿todos claros hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, dentro de las actividades como tal, pues les comentaba, me presento, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, soy ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, me dedico a todo lo que tiene que ver con actividades de promoción y pues en este momento pues estamos focalizados con todo lo que tenga que ver con el contexto de
COVID-19. Entonces, esa es la actividad que estamos haciendo, validando con toda la estructura. ¿Qué marco legal está aplicable en el momento con lo que estamos viviendo y con la emergencia sanitaria que se está viviendo? Pues entonces hay varias en este momento, las agrupadas y las que están, digamos que no se aplica en el área de seguridad y salud de trabajo hasta el momento, que es la circular 001, reducir la exposición y contagio por COVID, circular 005, directrices y detención y atención del COVID, circular 017, lineamientos mínimos para implementar la promoción y prevención para preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad, circular 018, prevención del IRA y insuficiencia respiratoria aguda, lo que es la circular 019, detención temprana, circular 021, es lineamientos mínimos de preparación de respuesta y atención en casos de COVID dirigido a empleadores y trabajadores. Este es importantísimo tenerlo presente. Circular 029, elementos de protección personal son responsabilidad de la empresa, contratantes y la administradora de riesgos laborales y apoyar a los empleadores contratantes en el suministro de dichos elementos y exclusivamente trabajadores. ¿Por qué es importante esta? Porque acá le da unas actividades especiales a la ARL, tanto para el contexto laboral, desde el punto de vista de empresas privadas, como también empresas de atención médica. Entonces, le dice, bueno, ustedes a ARL tienen que entregar unos elementos de protección a las áreas de salud médica, pero también tienen que ayudar y apoyar toda la parte técnica y asesorías a las empresas privadas, normalitas. Entonces, importante tenerlo presente. Decreto 488, medidas de orden laboral. Decreto 500, acciones y promociones en términos de ARL, que fortalece lo que estamos hablando. Y pues la que estamos y la que se está hablando generalmente en todos los sectores es la protocolos de bioseguridad para mitigar y controlar los riesgos adecuados frente a la pandemia. Esta ataca para todos los sectores. Por eso pues ya hay una sectorizada. Entonces, importante tenerlo presente. ¿Qué es el COVID-19? Pues la enfermedad como tal es el COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2. Y pues en ese orden es una enfermedad respiratoria en la cual pues se identificó por primera vez en Wuhan, China, y pues se ha prolongado pues a nivel de todo el mundo por medio de persona a persona. Y pues esta infección de alguna manera es una preocupación mundial porque pues la mayoría de las personas tienen una sintomatología que es leve, otros puede ser moderado, otros se recuperan, digamos que dependiendo de un riesgo más crítico, pero lo difícil de este virus es que muchas veces es asintomático en algunas personas y pues dentro de esa asintomatología pues no se dan cuenta que tiene el virus y pues que puede estar propagándolo normalmente. Eso puede ser un foco de una persona que está validando. Entonces ya lo vamos a mirar adelante. ¿Cómo se propaga? Digamos que a veces dicen, esto ya lo sabemos, esto ya lo miramos, pero pues esto hay que decirlo constantemente y pues más en este momento que estamos es una orden presidencial, una orden de Estado y pues la forma de propagación de pues es toser, inhalar o exhalar gotículas para hablar o exhalar, tocar objetos de personas que hayan tosido y que sean positivos dentro del contexto de que la persona pues sea positivo y toque algunos elementos, tocar y estar en contacto con personas que sean positivos. Entonces, esa es la forma digamos, de transmisión. Y pues cuando nos tocamos la cara, cuando nos estamos pasando las manos por los ojos, la nariz, la boca, pues entra a nuestro organismo y pues ahí es donde rápidamente pues se contagia nuestro cuerpo y pues empezamos con estas ya sintomatología cuando la persona lo experimenta, ¿cierto? ¿Qué sintomatología da? Pues da fiebre, generalmente fiebre 37.5, cuando las personas, como decía, lo sienten, tienen los síntomas específicos, pero hay otros que son asintomáticos y pues esto no lo van a sentir de pronto con la gran medida. Esto es una gripa, digamos, de alguna manera, la sintomatología es como si fuera una gripa, con algunas especiales. Entonces, tiene fiebre, tiene secreciones nasales, tiene malestar general y tiene dificultad para respirar en algunos pacientes. Esta dificultad para respirar, pues, va atado también a unos contextos, porque, pues, más que todo es de un contexto que ataca el pulmón. Entonces, si yo tengo algunas enfermedades base, pues va a ser más difícil la recuperación. En eso también es importante porque la circular 030 del 8 de mayo establece cuáles son las personas que tienen algún tipo de sintomatología de base que son más críticas para y más, digamos que con una incidencia más leve, crítica. Qué pena, les recomiendo el micrófono para que no se me genere interferencia. Entonces, importante tenerlo presente porque pues esta infección que es respiratoria, o sea, infección respiratoria aguda,
pues generalmente lo que les decía es similar a la gripa y a algunas personas le da leve, otras moderado y otras severa, dependiendo de la sintomatología y la validación que tenga. Entonces, importante tenerlo presente. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ya todos, digamos que lo hemos visto por varios canales, por varios medios de emisión, pero aquí la idea es volverlos a validar y tenerlos presentes, porque pues, como siempre, pues importante el lavado frecuente, mínimo por 20 a 30 segundos cada 3 horas. Esto es importante tenerlo presente, nuestras manos deben estar limpias y porque pues generalmente nos estamos tocando la boca, los ojos y generalmente con nuestras manos. Entonces, cuando estoy en la calle, cuando estoy en el trabajo haciendo alguna actividad operativa y no me lavo las manos, pues procurar no tocarse pues en la cara. Evitar el contacto cercano con personas que tengan algún tipo de sintomatología, entonces es importante estar a distanciamientos de 2 metros, metro y medio, con la finalidad de pues, no tener esa foco como tal tan de frente, tan cerca. Cubrirse la nariz, la boca, para eso pues es importante tener presente tu tapabocas y pues importante tener los protocolos de lo que llamamos estornudar y toser. Limpiar, desinfectar objetos, superficies, mantener lugares adecuados en el hogar, ventilados, abrir las ventanas, mantener distancia prudente mínimo de 2 metros para todas las personas que tengan algún tipo de contagio y pues importante tenerlo presente. Y pues en caso de presentar síntomas, pues siempre utilizar tapabocas, tanto en el trabajo como en la casa para ya después ponernos en contacto con las personas o las entidades de salud correspondientes. Entonces, ¿cómo nos debemos lavar las manos? Importante, pues las manos se deben lavar frotando completamente todo el cuerpo de las manos, tocando cada uno de los dedos, frotando las uñas, frotando el interior de la palma, jugándose completamente y secándose con una toallita desechable. Esa es la manera correcta en la cual esa toallita desechable pues va en una bacanita que va con unos residuos establecidos como peligrosos para la contención. Entonces, importante tenerlo presente. ¿Cómo nos debemos poner un tapabocas? Pues entonces aquí validar que el tapabocas, el más recomendado desde el punto de vista de empresas es el quirúrgico, o sea, el que debemos tener generalmente, pues si yo tengo uno de tela o algo, pues establecerlo y validarlo con la parte de seguridad y salud en el trabajo para que sea con una tela que cumpla con las características. En este momento, pues el que más se solicita es el quirúrgico para la parte empresarial, en la cual yo me lo pueda quitar y disponer cuantas veces yo quiera, siempre y cuando pues esté en buen uso. Y pues cada vez que vaya a un lugar de área de alimentos, un lugar de área donde yo pueda establecer algún tipo de conexión con alguna persona contagiada o que se pueda contaminar, pues botarlo y disponerlo en un lugar adecuado. Entonces, importante es que yo voy a cubrir nariz completamente y boca con la finalidad de cubrirme, pues, nariz y boca. Y pues también cuando me lo voy a quitar, lo voy a quitar desde las orejelas o las cuerditas que cubren la oreja para no tocar el frente, porque pues si tocamos el frente, pues a la final mis manos quedan contaminadas, no me las he lavado, me estoy tocando los ojos y la cara. Entonces, importante tener presente cómo es la medida de tenerlo, pensarlo, y este material debe estar publicado en las organizaciones con el fin de que estar recargando y de pronto enfatizando en el buen uso de los tapabocas. Importante, ¿qué nos dice la normatividad? La normatividad nos dice enfocado a esto que yo voy a tener un tapabocas al ingreso, cada vez que ingreso a la organización o generalmente pues si voy a salir, ese tapabocas en la organización, si voy a ir a comer algún alimento me lo quito y lo boto, vuelvo y me pongo otro cuando ya comience a trabajar otra vez. Si voy otra vez a alimentarme a la hora del almuerzo, me lo quito y me lo pongo y otra vez me pongo otro. Generalmente, si uno hace cuenta, son 3 diarios del quirúrgico. Entonces, para tenerlo presente, que es una de las medidas que se están establecidas. En el mercado hay varios tapabocas. Lo importante es que cumpla con la tipicidad, por decirlo de alguna manera, de las micropartículas que pues genera porque son gotas partículas, en este caso se miden en micras, generalmente los tapabocas vienen con un tamiz, por eso la tela, dependiendo de la tela, es más tupida que otra, entonces lo importante es que los tapabocas tengan ese tamizaje especial para las gotapartículas o el tamizaje como tal de las partículas del SARS-CoV. Entonces, importante tenerlo presente porque pues esto es validación. Evitar aglomeraciones. Importante, las aglomeraciones, si yo voy a ir a cafeterías, voy a ir a zonas de descanso donde hay grandes personas, donde áreas comunes, lobbies de hoteles, de pronto transporte masivo, evitar todo lo que se puede hacer con aglomeraciones, porque en este momento pues todos somos posibles, digamos que casos sospechosos. Todos podemos tener la capacidad de tener un caso sospechoso para, pues de pronto contagiar. Entonces, en este momento pues evitar todo lo que pueda hacer con aglomeraciones. Contacto físico.
Entonces, en este momento, pues vamos a cambiar todos nuestros hábitos de saludar, ya no nos podemos dar la mano, desde lejitos, así sea el amigo, el primo, sobrino, etcétera, que no nos hemos visto porque estamos en cuarentena y nos vamos a ver ahorita, o X o Y. Entonces, importante tenerlo presente porque pues ya en este momento no nos podemos dar la mano, mantener siempre la distancia y pues importante, y esto va a ser fundamental, las empresas dentro de sus protocolos no han establecido cómo van a ser los utensilios de bebidas, alimentos como platos, vasos, cubiertos y pocillos. En una empresa que estuvimos ayer en una asesoría, me decían que los tintos cómo iban a ser. Yo le decía al gerente que en lo posible, mediante estuviera esta medida, no empezar a no dar tintos. O sea, que en este momento no se puede o queda prohibido la cafetería desde el punto de vista del tinto. Si es greca normalita, greca en la cual tienen pocillos en las oficinas, en la cual todos los pocillos son de todos y yo saco y sirvo el tinto y me lo tomo y no lavo perfectamente eso. Entonces, yo le decía que si es en esas condiciones, no. Ya si es una máquina, un dispensador, un lugar donde yo pueda tener un pocillo que sea personal, un pocillo que nadie más lo va a utilizar y que sea desechable y que lo pueda botar, pues en ese contexto pues, se valida. Pero pues con todas las medidas de protocolos y eso. Entonces, en este momento pues es importante tener presente, yo ya no puedo compartir platos, bebidas, todo lo que tiene que ver con vasos, cubiertos, etcétera, con otras personas dentro del contexto laboral. Entonces, importante tenerlo. Esto también es importante tenerlo cuando yo ya tengo una persona con algún tipo de posible caso en la casa o que está en estudio o que ya es positivo. O sea, ya hay que dejarle aparte unos elementos para él, para su alimentación y otros para la familia como tal. Entonces, es importante tenerlo presente. Estornudar, protocolo correcto para estornudar, toser, entonces esto también es importante, antebrazos, pañuelos, desechables, toser y estornudar y siempre tocándose el antebrazo con la finalidad de que pues no nos caiga en la mano y pues no contagiar y no tocar elementos ni contagiar a otras personas. Entonces, importante también, esto es una responsabilidad personal también con uno mismo y con las personas. Entonces, en resumen, dentro de este contexto, pues hablando desde el contexto de trabajo, pues disponer de pañuelos, canecas. Las empresas deben tener y proporcionar agua, jabón, toallas desechables, espacios para lavarse las manos, colocar alcohol glicerado o este gel antibacterial en el cual podamos tenerlo en diferentes lugares, promover prácticas de higiene entre los empleados. Entonces, súper importante manejar de pronto una señalización específica cada 3 horas para lavarse las manos. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Asegurar que los suministros sean adecuados siempre y cuando sean disponibles, entonces prever los suministros, lo que son tapabocas, esto debe estar constante y establecido, mantener buena higiene respiratoria en el trabajo, entonces cubrirse con un pañuelo, toser, estornudar con el antebrazo, pedir a los compañeros de trabajo que respeten la distancia, siempre estar a 1,5 metros, 2 metros con las personas y evitar tocar superficies que se tocan normalmente en común, entonces puertas, manijas, teléfonos, esferos, lavar frecuentemente las manos y secarlas con papel. Esa es como la enseñanza básica que tenemos que tener presente y que cada uno de nosotros de alguna manera debe estar, digamos que recalcando, tanto en el trabajo como en nuestra casa, con nuestra familia. Entonces, tenerlo válido. Importante dentro de los protocolos que se establecen dentro de las compañías, establecer que toma de temperatura a la entrada del trabajo, garantizar el espacio físico y mínimo de 2 metros entre los trabajadores, garantizar que todos los empleados usen tapabocas, eso es fundamental, garantizar que todos tengan tapabocas, evitar aglomeraciones, esto que estamos hablando, y adaptar turnos flexibles. En esto también es que no todo el mundo va a llegar a las 8 o 7 de la mañana y esperar en la puerta, no, esto es turnos flexibles en el cual una parte entra a las 6, otra parte a las 7 y así sucesivamente, acondicionar los espacios para que se eviten los aforos y promover pues la higiene y pues entregar todos estos protocolos. Entonces, importante que todo esto que estamos hablando se establece en un protocolo, que es lo que exige la resolución 666. Entonces, tenerlo ahí presente. Al salir y llegar de la casa, ¿qué hacemos cuando salimos y llegamos a la casa? Entonces, cuando salimos, pues de alguna manera ponerse pues elementos de manga larga, generalmente, pues para cubrirse lo que son brazos, antebrazos, ¿sí? Recogerse el pelo para las chicas, generalmente recoger el pelo, aretes y pulseras lo más cortos posible, los más pequeños. Siempre utilizar pues su mascarilla, su tapabocas, ¿cierto? Si va a utilizar el transporte, pues tratar de utilizar o no utilizar el transporte público, tratar de utilizar el transporte individual o otro medio de transporte, súper importante porque esto es una recomendación en la cual la alcaldía está establecido que no puede saturar el transporte masivo de más del 35%. Entonces,
saturar. Qué pena, recomiendo el micrófono para que no genere interferencia para esto. Listo. Llevar de lo posible pañitos, gel antibacterial en la maleta, en las carteras, en algún lugar en el cual uno se puede estar limpiando constantemente las manos, ¿cierto? No toser en público, ¿cierto? Y pues lo mismo, lavarse las manos en lo mediante que uno pueda, sea posible. Entonces, eso es cuando uno sale. Cuando uno llega a casa, entonces cuando llegar es no tocar nada, no debo tocar nada, desinfectar zapatos, limpiar, quitárselos y desinfectarlos de alguna manera posible, ¿cierto? Quitarse la ropa y pues, meterla en una bolsa de lavado. O sea, en este momento sí. Si he estado en lugares de alta aglomeración o donde haya posibles casos sospechosos, esa ropa la debo meter en una caneca o en un lugar en el cual, o muchas veces lo que hace uno es lavarlo completamente. Eso digamos que lo hacemos acá en la casa con mi esposa. Ella llega a algún lugar y pues lo que hace es lavar de una vez la ropa, bañarse, si lo posible bañarse de una vez. Y pues los elementos como celulares, llaves, cosas en las cuales normalmente uno lava, uno limpia, pues en este caso dejarlos en un lugar en el cual uno le puede echar alcoholcito y desinfectar con alguna mezcla que ya las vamos a mirar. Entonces, importante tenerlo presente porque pues a veces yo me puedo cuidar en la casa, me puedo cuidar en el trabajo, me puedo cuidar muy bien, tenemos los protocolos porque allá está la persona que nos supervisa, pero en el transcurso de la casa, el trabajo a la casa, no hacemos mayor cosa o llegamos a la casa y pues tampoco hacemos todas esas medidas. Entonces es importante porque está en juego la salud de nuestra familia con todas estas actividades que estamos validando. Importante, todas las personas tienen roles y responsabilidades frente a estas medidas, todas. Estamos hablando desde el punto de vista de empresa, en el cual tiene grupo estratégico, la alta dirección, gerencia y todo lo que tiene que ver con nivel ejecutivo. Tiene también todo el contexto de grupos de apoyo, en este caso supervisores, encargados, brigadistas y copas, y tiene también gestión integral, que es gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, y pues también hay que hacer una responsabilidad compartida con contratistas, visitantes y partes interesadas, estoy hablando de clientes. Y pues dentro de este contexto, estas responsabilidades tienen que estar escritas, definidas y firmadas por cada uno de estos, digamos que a nivel jerárquico de la empresa, con la finalidad de tener responsabilidades. Responsabilidades como cuáles. Entonces, el nivel gerencial tiene que asumir los recursos, asumir las adecuaciones, validar que el protocolo se cumpla de alguna manera con toda la verificación, y el grupo de apoyo y supervisores que se está pendiente de que esos hijos, que son mis trabajadores, yo también los voy a cuidar y pues les voy a garantizar que ellos van a tener esa responsabilidad de tenerlos presentes y pues cumplir con todos los requerimientos. Gestión humana y seguridad, pues montar, estructurar y gestionar todos los protocolos, prestar las medidas adecuadas para hacer estas actividades, buscar la manera de hacer estas socializaciones, capacitaciones, sensibilizaciones, estrategias de comunicaciones que sean bidireccionales, en el cual se dicte una capacitación, pero también se dé algún tipo de pregunta, se haga algún tipo de acotación, se haga algún tipo de validación previa para poderlo aplicar. Y pues esto tiene que replicar también a todo lo que tenga que ver con partes interesadas. Si yo recibo gente, si soy un almacén, si soy de pronto una... Entonces, importante. Para cada cosa ya está. Les recomiendo el micrófono para no generar diferencia. Entonces, importante tener presente que ese visitante, ese cliente, pues también debe tener unas medidas o unos protocolos establecidos. Entonces, yo no puedo atender a una persona que no tenga tapabocas. Yo no puedo atender a una persona que tenga algún tipo de gripa o que se evidencie que de pronto tenga algún tipo de diagnóstico establecido desde lejos. Uno diga, oiga, algo le pasa al señor, pues esperemos, no lo puedo atender. O sea, esas cosas también hay que establecerlas y dejar algún tipo de señalización establecida para eso. Entonces, importante tenerlo presente porque estas son las roles y responsabilidades que atacan a todo el contexto. Y esto también es importante tenerlo presente en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa también tenemos unos roles y unas responsabilidades. ¿Quién es el que hace las compras? ¿A quién le toca hacer las compras hoy? ¿Sí? ¿Quién es el que hace el aseo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién es el que cocina? ¿Quién es el que hace el aseo en términos de baños? Esas cosas también hay que hacerlo. Y más aún cuando tengamos un caso positivo en la organización o un caso sospechoso. Entonces, en ese caso, pues hay que estar haciendo limpiezas, inspección y pues tenemos que asumir responsabilidades enfocadas a ese contexto. ¿Qué hacer o qué procedimiento hay que hacer en caso de un posible caso de COVID en los colaboradores o en la casa? Entonces, en este caso, pues importante pues que este protocolo esté establecido, este protocolo esté montado y pues que esté socializado constantemente en la organización. Y pues importante tener presente es que
que yo lo primero que hago de alguna manera es que ese caso lo debo pues validar y validar si tengo la sintomatología. Para validar la sintomología, pues entonces yo entro, y esa es una tarea primordial que vamos a dejar el día de hoy para que don Andrés esté pendiente, es que todo el mundo va a descargar en su celular inteligente la Corona App. Entonces, importante tenerlo presente. Entonces, validamos sintomatología. Si dependiendo de que no tengamos la posibilidad de tener la Corona App o que tenemos, o es más práctico llamar al 123 o al 192, entonces ahí nos ponemos en contacto con una persona de esas líneas. Eso es de la Secretaría Distrital de Salud aquí en Bogotá. ¿Y qué nos dicen? Nos van a decir qué casos tienen, le van a hacer un mensaje de salud vía telefónica para validar si la sintomatología que está presentando la persona sí se acoge a lo que es el SARS-CoV-2 COVID-19 con la finalidad de validar si tiene la sintomatología y hay que hacer algún procedimiento. Importante hacer y realizar tal cual los pasos que nos indican ahí en esa numeral. Y pues suministrar toda la información, validar qué es lo que nos dicen, nos van a hacer ciertas preguntas, ¿cierto? Entonces, importante tener presente esa validación constante con ellos porque pues nos van a validar eso. Mantener siempre pues la aplicación, las correcciones, medidas de prevención. Entonces, siempre que ellos supuestamente tenga un caso, ya lo vamos a mirar, entregarle un tapabocas. En este caso, ese tapabocas no es el mismo que utilizamos normalmente para el trabajo, sino ser en especificación técnica, un N95 o un P100, que es como el filtro establecido para que las botapartículas no salgan. Y pues mantener la distancia, ¿listo? Evitar el contacto cercano con esa persona y pues de una vez dejarla en cuarentena. Ya vamos a mirar más al fondo de este contexto porque esto es fundamental. ¿Qué elementos de atención de bioseguridad debo tener en un caso de que tenga un posible caso? Entonces, ¿qué debo tener? Pues ni camilla, generalmente, ni botiquín de primeros auxilios, unas gafas médicas para que la persona, tanto la persona que está en contacto como la que está apoyando, pues no haya un foco de contagio, un tapabocas N95, caretas faciales en lo posible, estas son recomendadas, es para cuando no hay gafas, entonces cubrimos todo lo que es la parte facial, guantes quirúrgicos cuando podamos utilizarlos y podamos validar que la zona, un traje de bioseguridad si es opcional para la persona o la empresa que lo quiera tener, es práctico, y importante, y esto es de origen, esto viene del contexto normativo, todas las empresas, tanto sus espacios deben asignarlo una área, una zona, una oficina con pocos elementos, puede haya una silla, una mesa, en la cual tengamos una zona de aislamiento. En esto pues debe estar señalizado y debe tener fuentes de hidratación y pues elementos de desinfección constante, gel antibacterial y alcohol, con el fin de estar en contacto de desinfección. Porque lo digo que sea, digamos que no haya mayores elementos, porque la persona que va a entrar en sospecha, pues va a tocar, va a tomar, va a coger, entonces pues muchas veces si sale positivo, pues todo eso que esa persona tocó o tomó, pues va a entrar en contacto con otras personas, entonces hay que hacerle desinfección, digamos que pronta y rápida, entonces entre más elementos haya, pues la desinfección va a ser más difícil. Entonces, importante, esto es por ley, digamos que lo que estamos hablando de la zona de salud está estipulado en los protocolos. Todas las empresas deben tener su zona de salud o espacio de asignación de aislamiento. Entonces, importante tenerlo presente. Viene también un contexto de qué elementos debo hacer para las desinfecciones. Entonces, los recomendados como base pues son desinfecciones en términos de piel, lo que llamamos tejido vivo, entonces alcohol al 70% o agua oxigenada. ¿Sí? Esto también pues se aplica en la piel siempre y cuando uno no tenga una prescripción médica en términos de algún tipo de patología de la dermis o epidermis. Entonces, importante tenerlo presente. Y pues ya para la parte de lo que son desinfección de lo que son áreas, pisos, todo lo que tenga que ver con infraestructura, se hace alcohol al 96% o hipoclorito de sodio. Ese hipoclorito de sodio viene a 2.500 partes por millón o a 5.000 partes por millón. Entonces, depende generalmente del hipoclorito que se va a utilizar, el normalito que generalmente tenemos, y ya vamos a mirar la mezcla. Siempre cuando vamos a hacer algún tipo de desinfección, utilizar algún elemento, pues utilizar nuestros elementos de protección personal para que pues no tengamos percusiones. Esto es importante las personas de servicios generales, las personas de aseo, que se les dicte capacitaciones de cómo utilizar estos elementos, cuáles son las mezclas establecidas. Estas mezclas van en cloros, es 1 litro de agua por 20 gramos centímetros de cloro. Cuando hablamos de alcohol son 7 partes iguales de alcohol y se le agregan 3 partes iguales de agua. ¿Sí? Entonces, esas mezclas tienen que estar establecidas, esas personas de servicios generales tienen que tener eso claro, tienen que haber unos mecanismos en el cual
pueda ella entender y hacer las mezclas de una manera adecuada. Eso de tener unas hojas de seguridad, unas fichas técnicas y unas etiquetas cumpliendo con la resolución 1496 del 2018, que es sistema globalmente armonizado. Eso tiene que estar en un cuarto almacenado adecuadamente y pues con toda la disposición y con todo el control. Entonces, es importante tener presente todos estos elementos que son adecuados para la contención y desinfección de las áreas. En caso de una actuación frente a una posible víctima en la compañía o en la casa, hay que hacer lo siguiente. Evalúe y asegure la escena, mantenga alerta y identifique los riesgos latentes o potencialmente en el área. O sea, si la persona está tosiendo, si tiene de alguna manera sintomatología relacionada, entonces evaluar qué tocó, validemos cómo está. Entonces, importante tener presente. Contar con todos los elementos de protección y bioseguridad adecuados para la atención. O sea, en este caso, yo no me le puedo acercar. La idea es que si esa persona tiene sintomatología de lejitos lo ayudamos, de lejitos le hablamos, pero digamos que yo primero tengo que cuidar mi integridad personal. Buscar ayuda con entidades de control, entonces para eso pues activar el sistema de emergencias. Todas las empresas y todas las casas en este momento pues deben tener, como les decía, establecidos algunos protocolos de conexión, algunos protocolos de comunicaciones, entonces tener líneas de la Secretaría de Salud, línea gratuita 192, orientación sobre el COVID o descargar el Corona App. Entonces, importante tener presente lo que llamamos una línea de comunicación o comunicación de llamadas. ¿Qué hacer en caso de, si estamos haciendo una empresa, pues también debe haber una comunicación interna, que en caso de un posible contagio, ¿a quién llamamos? Cadena de llamadas de custodia o cadenas de llamada en caso de, o comando incidentes, como llamaban en los brigadas. Entonces, debo tener una cadena de llamadas en la cual llamo al gerente o llamo al líder de seguridad en el trabajo o llamo al de talento humano y también pues me apoyo con todas las entidades. Entonces fue importante tener presente esto porque pues a veces las empresas no tienen estos sistemas y pues no saben cuál es la cadena de llamada en un presunto caso. Entonces esa es una tarea. Importante expresar toda la humanidad, la comprensión ante la magnitud de la situación de la persona, de la víctima, y siempre tener empatía y crearle seguridad en este momento. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que de pronto se está asustada, de pronto tiene una enfermedad persistente y pues dentro de la enfermedad persistente de pronto vaya a haber complicaciones, entonces la persona pues se va a asustar, va a estar digamos que en angustia. Entonces yo como persona que lo voy a atender desde lejos, le genero una comprensión, digo que no se preocupe, que ya vamos a hacer todo lo posible para pues atenderlo y pues ya se hace los procedimientos. Siempre de alguna manera evaluar la víctima de una manera rápida, o sea, desde lejos validar cómo está, lo que son síntomas, signos, desde lejos validar que ya si es una persona que ya entró en algún tipo de patología ya diferente, que no sea lo que es el COVID-19, pues no entrar a validar. O sea, porque pues a veces en redes sociales o algo que se desmayó, que esas cosas pues no pasan con el contexto, siempre y cuando no haya ya una patología derivada ya desde hace mucho tiempo, o sea, desde hace más de 10 días, 14 días, o que la persona ya tenga una enfermedad de base y que se le haya complicado. Entonces, una persona que normalmente está bien de salud y tiene el síntoma, pues no se va a agravar de un día para otro, o sea, eso es paulatino. Entonces, importante tenerlo presente y pues validar cómo está esa persona. Nunca dejar sola a la persona, o sea, siempre estar pendiente con que está, procurar sentarla o siéntese en esta silla, en el lugar de alistamiento que hablamos, siempre dejarla pues con ese lugar tiene que estar aireado, con buena ventilación, entonces, y mantener siempre la distancia. Y pues dentro del contexto ya cuando tengamos control o validación de lo que nos diga la Secretaría de Salud o los entes de control que pues conocen el caso y validan, ellos ya nos dicen y pues validamos qué debemos hacer con el paciente en términos de un transporte para un centro asistencial, entonces dicen no se preocupen, ya van para allá y llevan una ambulancia medicalizada. O si no, ya le dicen no hay problema, la persona está bien, si de pronto es un caso sospechoso, pero remítalo a la casa. Entonces ya la empresa, con base a esta asistencia, debe acudir de algún tipo de transporte con todas las medidas de bioseguridad para que la persona se dirija a su casa y entre a aislamiento. Dentro de eso, pues importante tener presente que yo tengo una comunicación con la familia, con la esposa, con mi esposo, con los hijos, con la finalidad que ellos preparen y que tengan todo ese distanciamiento específico. ¿Listo? Entonces, es digamos que lo importante. Entonces, importante, tarea, siempre tener presente en lugares lo que es líneas de atención, lo que es el Corona App y pues el numeral 192. ¿Esto quién me lo está regulando? El decreto 614 de 2020, en el cual nos dice que son los canales oficiales para información durante la emergencia sanitaria.
Entonces, importante tenerlo presente. Y tarea, empezar a bajar todos los celulares inteligentes, tener el Corona, registrar la familia, y allá dan información de primera mano. Usted puede descargar varias información, puede leer varias información, puede mirar cómo está su ciudad. Entonces, importante tenerlo presente para tener información, digamos que adecuada para el contexto. Modelo de flujograma en caso de un posible caso. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Entonces, dirigimos al trabajador a la zona de salud, como lo hablamos. Esa persona debe utilizar de una vez en los botiquines, le debe tener el tapabocas N95 con filtro P100 o, pues si no hay ese 95, un tapabocas que tenga una tipicidad específica más pronta. Entonces, establecer. Entonces, importante. Siempre mantener el distanciamiento de 2 metros con esa persona y pues informar a la EPS, IPS y pues a la Secretaría de Salud con base a la línea de atención. Cuando yo ya hago eso, dependiendo de lo que me digan, pues realizo el traslado, que es lo que hemos hablado anteriormente, dependiendo de las condiciones de sanidad del vehículo, bioseguridad y de los ocupantes que lo tengan y como las medidas que ellos nos exijan desde el punto de vista de la seguridad. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y pues en eso es importante identificar las líneas de emergencia, eso lo deben tener las organizaciones. ¿Listo? Y pues ya con eso, la Secretaría de Salud y los entes de validación y respuesta a primera mano de este control, lo que hacen es validar si es un estado positivo o un estado negativo. Dentro del estado positivo, pues hacen acciones de contención y si es estado negativo, pues el trabajador reporta inmediatamente que es negativo y pues la empresa ya puede detener una cuarentena en el caso que esté en cuarentena, que esté en su casa y aislado y pues de considerar que pueda volver a trabajar. Eso ya depende de la organización. Entonces, importante. Cuando ya dio positivo, entonces, ¿qué hacen las personas? Entonces, dio positivo, la persona, el médico determina la hospitalización dependiendo de la gravedad que tenga o aislamiento en casa residencial y dentro de eso, pues, el trabajador pues, ya se encarga de un vehículo, ya como siempre decimos, con toda la seguridad posible. ¿Listo? Importante que las empresas que deben hacer en este caso, sea que esté en el hospital por aislamiento o sea que esté en la casa, la compañía debe tener ¿qué? Acompañamiento vía telefónica de doble vía con la finalidad de validar telefónicamente y, o con algún familiar cómo es la recuperación de ese trabajador, cómo está, qué está haciendo, un seguimiento rutinario que se evidencie. Esto es por ley, está en los protocolos. Entonces, yo como empresa validar cómo está, cómo sigue, cómo ha estado, si ha tenido acompañamiento de la secretaría, si alguien más lo ha llamado, cómo está evolucionando su enfermedad como tal, cómo se siente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante tenerlo presente y eso dejarlo de alguna manera registrado en algún documento, alguna encuesta, X o Y. Entonces, importante tenerlo presente y eso es periódicamente y validarlo. Si están ya en una hospitalización o algo, también con algún familiar, con algún contexto, entonces validar cómo está. Entonces, esto es importante porque yo le voy a hacer seguimiento a ese hijo que tiene alguna enfermedad. ¿Listo? ¿Para qué también es importante esto? Para saber si cuándo, cómo está, cómo le ha ido y pues si otra persona de su grupo familiar también ha estado contagiada. Entonces, es hacerle seguimiento a esto. Medidas preventivas generales en la vivienda cuando tenemos personas ya diagnosticadas con COVID. Entonces, importante generalmente es si yo vivo con una persona de alto riesgo, entonces personas vulnerables en términos que presten servicios de salud, uso elementos de seguridad, mantener la distancia también, siempre mantener la distancia y pues validar de alguna manera qué recomendaciones debo leer en lavado de manos, higiene, y dentro de eso pues mantener siempre separar la ropa de trabajo con prendas normalmente de uso interno de la casa, aumentar la ventilación de vivienda, siempre abrir las ventanas y realizar lavado de manos antes y después, antes, durante y después de la preparación de alimentos. Entonces, importante evitar pues, lo que hablamos, el estornudo y estar atento a restricciones de limpieza y desinfección, pues, siempre como nos establece el ministerio. De eso, pues, ¿qué tenemos? Entonces, si ya tengo la persona, entonces esa persona debe instalar una habitación individual, ventilada, en condiciones sanitarias favorables, limitar los movimientos de esa persona, o sea, no que pase por todos los cuartos, por toda la sala, pues no, sino estar solamente como en su cuartico nomás aislado para evitar que toque o entre contacto con otros elementos. Además, pues esta persona, pues como digo, debe estar aislada, suspender la entrada a visitantes, no se pueden tener visitantes en ese momento. Implementar rutinas de lavado frecuente de manos, utilizar pañuelos desechables, en este caso para todas las personas de la casa, no compartir sábanas, toallas, platos o cubiertos con esta persona, entonces es importante pues que esta persona tenga sus platos, sus utensilios de alimentación y todo lo que tenga que ver de uso, digamos, de alguna manera durante la cuarentena y en caso sospechoso, que sea de uso personal, ¿sí? Y pues brindar
una atención posible cuando la persona debe contar con buena salud. ¿Qué quiero decir acá? La persona que está asistencial debe contar con muy buena salud y pues utilizar siempre tapabocas y mantener normas de higiene. O sea, no puede ser que la abuelita de 60 años está cuidando al nieto que tiene caso sospechoso, porque la abuelita si se enferma, pues va a ser más grave. Entonces, importante tenerlo presente, ¿cierto? Entonces, siempre utilizar tapabocas. Cuando va a salir, digamos, si está en su cuarto de aislamiento y va a ir al baño con tapabocas, va a ir a la sala tapabocas. Entonces, importante tenerlo presente, porque pues a veces, como estoy en mi casa, entonces yo hago no. Tenemos que seguir las recomendaciones. Y pues, importante mantener un protocolo de desinfección. Entonces, en este caso, utilizar desinfectantes. Entonces, todo este contexto de aseo, limpieza en la casa. ¿Por qué? Porque si tenemos un presunto caso, debo hacer más limpieza. Entonces, desinfección con hipoclorito de sodio, ya miramos que es al 0.5% o lo que es 2.500 partes por millón. Utilizar elementos como tal, paños, limpieza, desinfección, todo lo que tenga que ver constante de toallas, lavados sucias, todo lo que tenga que ver con los elementos que utiliza esa persona, ¿sí? Utilizar de alguna manera siempre guantes desechables y manejar los residuos en doble bolsa negra, como lo establece en este caso el marco legal. Entonces, doble bolsa negra cuando tenemos elementos que esta persona pudo haber contaminado, lo voy metiendo y lo llevo a un contenedor de residuos establecidos. Ya, en este caso, pues en la casa, en el cual debe haber canecas de colores y material en el cual no se disponga con otros residuos orgánicos. Entonces, importante tenerlo presente. Dentro de todos estos sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues hay una articulación en las compañías frente a lo que es el seguridad y salud en el trabajo. Entonces, porque no solamente el protocolo, sino el trasfondo que está detrás de todos estos protocolos. Y esto debe estar atado a validar, digamos, lo que se llama el sistema de gestión. Y dentro del sistema de gestión, pues hay una matriz de identificación de peligros, eso lo debo actualizar una matriz de legal, con todo el marco legal que ha salido. En estos días también salieron unas 2 o 3 normas, la que digo la circular 030, que nos establece que las personas con incidencias de mayores de 60 años o con patologías de base, no importa la edad, no pueden ir a trabajar a las organizaciones, tiene que ser trabajo remoto obligatoriamente. Entonces, establecen y hasta ahí establece cuáles son las enfermedades bases. Entonces, importante tenerlo presente. Siempre lo que es validar y actualizar el perfil sociodemográfico, conocer con quién vive, dónde vive, cuántas personas están a su cuidado, qué edades tienen sus hijos, qué patologías derivadas de base tienen, si hace ejercicio, si fuma, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo presente y más en este momento. Todo lo que tengan diagnósticos de condiciones de salud. Entonces, es importante que las personas digan, de alguna manera, también es un contexto de responsabilidad dentro del sistema de gestión y responsabilidad personal, informar todos los diagnósticos de salud como me encuentro en este momento, actualizar y validar la matriz de elementos de protección personal, qué elementos de protección personal lo tienen. Esto es fundamental porque las empresas generalmente de servicios, empresas de oficinas, no tenían claro el contexto de matriz de elementos de protección personal. De pronto las empresas que trabajamos con planta, metalmecánica, etcétera, sí la tienen un poco más clara, pero en este caso debe todas las empresas aquí, en este momento, tener una matriz de elementos de protección personal que nos adecue cuál es el elemento adecuado, a quién se le va a entregar, cada cuánto y la periodicidad y el mantenimiento, el uso y la disposición final. Entonces, importante tenerlo presente. Viene uno que es análisis de vulnerabilidad, entonces aquí hay que hacer simulacros en emergencias de atención de casos. Entonces, hay que hacer que, si estoy trabajando en mi empresa, estamos en la hora, hay que hacer un simulacro específico. ¿Qué hacemos si Pedro, que entró a la empresa, llegó contagiado? ¿Qué hacemos si Pedro de pronto tocó el baño y tocó el esfero y ese esfero pasó por 1, 2 o 3? O sea, eso hay que hacer esos simulacros de contención. Entonces, importante tenerlo presente. Definir cronograma de capacitaciones, esas capacitaciones como las estamos dando y como validamos, eso tiene que ser establecidas, es por ley, nos dicen de capacitaciones específicas, lavado de manos, cómo ponerse tapabocas, cómo estornudar, cómo toser, eso tiene que estar establecido y tiene que tener una evidencia tangible y evidenciable. Y documentar todos los procesos del contexto de comunicación. Entonces, todas las comunicaciones, tanto bidireccionales como internas y externas, tienen que estar documentadas, escritas, validar lo que es el Corona, validar cómo se están haciendo las comunicaciones. Lo que hablamos, actualizar la matriz de acciones preventivas y acciones correctivas, todas las acciones que yo haga desde el punto de vista de mitigar, proteger, validar, todos nuestros trabajadores deben estar registrados. Y pues articularlo con un plan de trabajo que debe estar completo dentro de lo que se llama el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es súper importante porque las empresas deben tener eso claro, presente. Medidas generales en sectorización de áreas. Esto también aplica para las casas y los trabajos. Entonces, se deben sectorizar áreas de trabajo.
áreas de salud, espacios, asignados para el aislamiento temporal. Entonces, usted debe tener un espacio para aislamiento en las oficinas, en los trabajos, en las empresas. Un lugar donde yo pueda tener la persona en caso de que sea un caso sospechoso. Debe haber un lugar de almacenamiento de residuos contaminados, material biológico. Entonces, un lugar donde yo pueda botar todos los tapabocas, todos los guantes, X o Y, que de pronto se haya contagiado, lo pueda botar y disponer. Eso está señalizado, demarcado y con, digamos que con buena iluminación y que de alguna manera haya un protocolo de recolección de esos residuos. Y zona de limpiezas e infecciones que dentro de la casa o dentro del trabajo, pues deben haber lugares donde yo puedo guardar mis elementos de bioseguridad, mis elementos en términos de químicos y pues, espacios para constante lavado de manos. Entonces, que deben haber pues, fuentes de hidratación constante para que no se me van a aforar todas las personas en una planta de producción o en una oficina en un mismo baño. Entonces, que hayan varios o que pues yo acudo que hayan varios o hago de alguna manera unos turnos para que cada 10 minutos cada uno se va lavando las manos en orden secuencial. Entonces, que no vaya a pescar. Entonces, esa es la idea. No sé si tengan dudas, inquietudes. Ahora sí pueden abrir los micrófonos y validamos el tema. Sí, señor. Don Andrés, ¿algunas dudas, inquietudes? Sí, ya estoy acá. Ah, bueno, listo. Bueno, familia, esa fue la intervención de Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, por toda la información, muy detallada, muy entendible. Me gusta que nos quede claro a todos el tema. Familia, los escuchamos. ¿Qué dudas hay al respecto? ¿Qué inquietudes? No tanto es tener los protocolos, dijéramos, en físico, en el papel, sino llevarlos a la práctica, que toda la organización conozca los protocolos, qué se debe hacer. Obviamente, pues el caso de hoy fue, o la charla de hoy mejor, fue todo referente a qué hacer en caso, ¿no? De contagio, de sospecha de alguien. Pero pues esto lleva un proceso al otro. Entonces, aprovechemos este espacio para formular las preguntas, inquietudes que tengamos, por favor. Los escuchamos. Buenos días, Hola, mi nombre es Angie. Quería preguntar, es que, hermanos, yo hice un intento para llamar el 192 y siempre mantiene ocupado. He llamado en varias ocasiones, parece si de pronto es la conexión y siempre no entra la llamada del 192. He ingresado por la alcaldía del 195 en la opción 7. Hay más posibilidad que uno puede registrarse o reportar casos sospechosos. Ya, ok. Sí. Gracias, Angie. Dale, Juan Pablo. Sí, Angie, ¿cómo estás? Sí, mire, pues a veces estas líneas de atención se saturan porque pues muchas personas, estamos hablando que eso es a nivel nacional, es una línea a nivel nacional que establecieron para esa comunicación, pues se van a saturar. Por eso es que es importante y digamos que, entre comillas, obligatorio, ya nos obligan desde el punto de vista empresarial, familiar, poder tener líneas de atención establecidas, lo que son líneas como tal en el Corona App. Si yo aperturo el Corona App en varias, digamos en mi celular inteligente, yo lo aperturo, el Corona App me da también una línea de atención regional, entonces es importante que tengas la posibilidad de establecer esa línea. Si quieres, acá tengo mi Corona App, no sé si lo puedan ver en la pantalla, entonces, no. Ok, entonces ya valido. Entonces, importante es que en el Corona App podamos ver, ahí mismo en el Corona App te da la posibilidad de marcar las líneas de atención. O sea, tú descargas tu Corona App, te registras y ahí da un icono para decir línea de atención COVID, entonces de pronto tiene una conexión más rápida. O si no, también tú le das una línea de atención regional. Entonces te dice líneas de atención regional, dice Amazonas, Antioquia, Atlántico, y te da un número fijo, unos celulares o unos ya fijos como tal. Boyacá, Bogotá, si quieren tomen nota, el de Bogotá, en la línea de atención que me da el Corona App, 364-9666. 364-9666. Entonces, eso es Bogotá. ¿Listo? Entonces, tarea, de pronto para que don Andrés esté pendiente, por favor que todos los muchachos baje el Corona App. Es súper importante. Sí, señor. Perfecto. Juan Pablo, nos pregunta aquí José Alberto, la siguiente pregunta. ¿Qué dice la ley sobre los espacios de trabajo conjunto, coworker? Es decir, espacios como WeWork, y su responsabilidad con las empresas. ¿Qué espacios debe tener el edificio donde se aloja la recepción, tanto del piso 1 como del piso en el que se trabaja? Correcto.
¿Qué nos dice, digamos, la regulación establecida? Nos dice es que yo debo tener distanciamiento. De ese distanciamiento, pues, obliga a las empresas poder tener, digamos que de alguna manera, unas clasificación o estructuración de turnos con la finalidad de no agrupar grandes personas, o no tener aglomeraciones. Entonces, en este caso, esas compañías, yo iba a una que me fascinaba en la 116, que era muy chévere ir a trabajar allá, porque a veces uno iba a alquilar una sala, una capacitación y ya, pero tú veías gente de todas las empresas y todos iban a tomar tinto en el mismo lugar. Pues ese tipo de áreas quedan cerradas, o sea, lo que es el tinto comunal queda cerrado, lo que es áreas de más de 10 personas ya no se pueden hacer, o sea, si yo no puedo alquilar un salón para hacer una capacitación de 10 personas, eso ya queda prohibido. Entonces, lo que hace uno es que las empresas de alguna manera tienen que validar que la aglomeración no supere dentro de su oficina más de 10 personas, si son oficinas que son, digamos, pequeñas, ¿no? Digamos como estas oficinas que me están diciendo la metodología, que son muy pequeñas y pues que lo que hacen son espacios comunes. Los baños también, ese contexto de desinfección. Entonces, aquí es entrar también con la empresa, o sea, con WeWork, con la empresa como tal, de qué canales de capacitación ellos tienen, qué canales de desinfección ellos hacen, cuánto es el promedio de entrada. Ellos deben tener un promedio de entrada mínimo para no aforar y no saturar el edificio. Entonces, esas cosas son las que deben tener. Un ejemplo, le pongo el ejemplo de la 116. Si ellos tienen un aforo por piso, un ejemplo de 100 personas, en este caso, pues no pueden superar 35% de ese aforo por piso. Entonces no pueden entrar sino 35 personas por piso. Y esas 35 personas tienen que estar en oficinas aisladas, ¿sí? Entonces eso lo tiene que establecer también la metodología. Yo te hago una pregunta de Juan Pablo mientras alguien más se anima a preguntar. Claro, sí, sí. ¿Cómo se establece el tema de delimitar un área, ¿cierto? De aislamiento, sí, área de aislamiento en caso de atender a una persona con posible sospecha o contagio, etcétera? ¿Qué recomendarías tú a una empresa que no tiene, dijéramos, físicamente ese espacio, ¿no? Esto no lo tenía previsto nadie, a todos nos tomó, pues, desprevenidos de una u otra manera, en el buen sentido de la palabra. Entonces, es habilitar esa área, ¿cierto? Ese espacio de aislamiento. ¿Qué recomiendas tú en caso de que una empresa no tenga esa área, ese espacio? Uy, pues ahí digamos que, don Andrés, el problema es que ya, digamos, en el contexto ya está fallando con la normatividad. Sí, digamos que puede pasar que sí, que de pronto es una empresa pequeña, digamos un local que tengo a público y pues ese no tengo el área. Pues lo más recomendado de alguna manera es que esa persona pues se aleje lo más posible con todos los elementos de protección personal, con todos los elementos de bioseguridad y pues que esté en un lugar airado, o sea, que no esté que esté en un lugar que esté cerrado, que no haya ventilación y pues que en ese contraste pues es mejor tenerlo como un ejemplo, dice mi mamá, pues afuerita, digamos, en un ejemplo estoy hablando de un local, entonces no quédese usted afuerita, yo le pongo una silla en un lugar pues aislado, siéntese ahí y ya hacemos todo el protocolo, ¿sí? Pues para no tener, entonces uno lo saca, digamos, como decir, afuerita del local, con una silla y esperemos qué hacemos con la intervención, pero lo importante es que esa persona no toque, no entre en contacto directo con algún elemento ni con alguna persona desde el punto de vista tangible, o sea, a menos de 30 centímetros no puede estar. Entonces, y pues también ahí sí, digamos que esto es una reflexión, digamos que personal, porque pues a veces uno lo ve como, eso es a otros que les da, pero cuando yo soy el que tengo el contagio, yo soy el que me dio caso positivo, yo soy el que tengo sospecha, pues a veces por eso les decía hacer lo más humanitario posible. O sea, esto es en teoría y digamos que la gran enseñanza, esto es una gripe con una gravedad específica. Entonces, como es una gripe con una gravedad específica, pues no nos va a dar tan duro siempre y cuando no tengamos una enfermedad de base. Y hay personas que con enfermedades de base pues superan el contexto. Lo que pasa es que a veces la gente entra en polémica y también esto es muy amarillista. Entonces, que ya tiene coronavirus, se va a morir. Entonces, no, esas cosas no pasan. No es que, porque pues si usted mira la letalidad no es tan crítica comparado con otros tipos de pandemias, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a veces también nos dejamos llenar de información y que no, entonces esas cosas si le da a uno, pues con toda la paciencia, con toda la tranquilidad y pues también ser uno muy humano en términos de no contagiar a nadie más, ¿no? Eso es. Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, familia, ¿alguien más que tenga alguna inquietud, alguna pregunta? Veo que no. Bueno, termino con tres lineamientos generales, dijéramos. El primero es el registro de visitante e ingreso de personal, ¿cierto? En ese momento vamos a tomar la temperatura
de toda la persona que ingrese a la empresa, ya sea visitante, proveedor, cliente, externo, etcétera, y los trabajadores, obviamente. El día de ayer les enviamos un formato donde la idea es registrar de manera digital, es decir, ese formato de Excel no lo vamos a imprimir, simple y llanamente la persona encargada del registro del personal, dijéramos cuando entra a la empresa, en el Excel va a llevar la toma de temperatura de esa persona, ¿de acuerdo? Es fundamental que empecemos a aplicar ese protocolo en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a imprimir el Excel, no vamos a prestar esferos, nada de eso. La norma es clara y nos dice, preferimos los medios electrónicos y no vamos a hacer la excepción. Entonces, ese Excel, ese formato que recibieron el día de ayer en sus correos electrónicos a través de los líderes, pues la idea es que lo traslademos a la persona que se encarga de ese registro y de ingreso del personal, ¿listo? A la empresa. Bien, todos los días debemos diligenciar la encuesta de autodiagnóstico, por favor. Todos los días no estamos recibiendo el 100% del autodiagnóstico de las personas. Hagamos, por favor, un llamado al personal para que se ponga la mano en el corazón y nos ayude a registrar esa información. La necesitamos a diario. En todas las charlas que hemos dado, hemos insistido en lo mismo. Antes de empezar una persona, su trabajo, su horario laboral, lo primero que debe hacer es registrar la encuesta de autodiagnóstico de COVID. ¿Listo? Entonces, por favor, a fuego esa tarea. Y por último, recordemos algo. A la empresa no pueden ingresar personas que tengan o síntomas de gripa o temperatura corporal, dijéramos, igual o mayor a 37,5. Si eso pasa, la persona no puede ingresar a la empresa. Llámese trabajador directo, contratista, proveedor, gente en misión, cooperados, pasantes del SENA, el que sea. Si presenta esos dos cuadros, fiebre igual o mayor a 37,5 grados y síntomas de gripa, no puede ingresar a la empresa. ¿Listo? Entonces, Juan Pablo, ven, espérate que aquí me hacen una pregunta por el chat, ya te la transmito. Sí, señor. La estoy leyendo. Para el caso de nuestra empresa se está contemplando la asignación de solo una persona por día. En este caso, ¿cómo manejamos los lineamientos presentados hoy? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿es decir que vaya una sola persona, Omar? Son 4 personas, Juan Pablo, en esta pregunta que plantea Omar. Son 4 personas de la compañía y están contemplando la idea de que vaya una sola persona. Dentro de lo que comentaste hoy, lo que expusiste, ¿qué alineamientos podrías tú dar y recomendar al respecto? Listo. Don Andrés, ¿qué hacen ellos exactamente? ¿Cuál es la actividad misional? Todo lo referente a equipos radiológicos, auditorías. Es una parte muy técnica, ¿sí? En la parte de radiología, medición, metrología. Ya. Digamos que en ese contexto, pues yo, si es una persona, digamos que solita, pues de alguna manera yo debo registrar, como su merced dice, antes de entrar a la empresa, y una persona líder, pues debo registrar mis condiciones de salud, ¿sí? Entonces, si yo registro mis condiciones de salud y yo autónomamente, pues digo que no tengo, porque pues esta es otra validación, digamos que indispensable, es que yo no puedo, digamos, si estamos hablando de trabajadores, no puedo presumir que el trabajador me dijo mentiras y le voy a tomar la temperatura. Entonces, digamos, sí, lo que puede pasar es que yo de pronto digo, no tengo fiebre, pero llegando a la empresa, pues me dio fiebre. Entonces, digamos que uno tiene que también ser muy transparente en eso. Pero importante es que las personas que tengan algún tipo de sintomatología, pues de alguna manera, pues no vayan a trabajar. Es, digamos que fundamental, como decía don Andrés. Y pues por otro lado, pues cuando es una sola persona, pues en ese caso, pues la misma persona, pues puede hacer todo el protocolo. O sea, él mismo llama, pues son sus utensilios, son su celular, él mismo llama y verifica, y pues él mismo dice, mire, oiga, estoy acá, por favor, llama al representante legal o al líder de la empresa y dice, mire, posiblemente tengo el caso, venga y desinfecte lo que yo estuve tocando aquí porque posiblemente tengo casos,
y pues voy llamando y ya me voy y ya estoy alineando lo que me digan. Es la única, digamos, manera, ¿sí? O sea, es como poder tener. Sí, señor. Perfecto. Listo, Juan Pablo. Gracias por la respuesta y aclaración. Bueno, familia, esto fue de nuestra parte. Juan Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo, la información, la idoneidad, el profesionalismo. Muchísimas, muchísimas gracias por toda la información que nos diste, los conocimientos, la experiencia. Qué chévere tenerte en el equipo de trabajo de CEINCO. Y pues eso fue de nuestra parte, familia. Este espacio iba hasta las 9 de la mañana, entonces les agradecemos muchísimo su participación. El día de hoy estarán recibiendo el quiz respectivo con 2 o 3 preguntitas al respecto sobre el material enviado por Juan Pablo. Y pues sobra decir que cualquier duda, inquietud que tengan sobre la implementación de estos protocolos y la manera de mitigar este contagio del COVID, pues ahí estamos prestos a ayudarles en lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, eso fue de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos. Un buen día, un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Listo, gracias, don Andrés, muy amable. Bendiciones, bueno, chao. Gracias a todos. Gracias, feliz día. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias, Andrés.